además el comité en aquella época estaba compuesto por muchos historiadores de jardines, incluso los pocos, porque había pocos paisajistas dentro del comité, pero las personas que había que, digamos, tenían un contacto más práctico eh, con la disciplina, estaban todas muy cercanas a la historia. O aunque fueran arquitectos, se dedicaban también a la investigación y al estudio de los jardines, o eran a veces gestores, me acuerdo, gestores de jardines, pero, pero expertos en historia. Ese era un poco el primer perfil que había, más que, ¿no? Mucho más que la diversidad que hay ahora representada en el comité. Eran pocos y eran o bien paisajistas o bien historiadores, pero casi diría que más interesados en lo que es la historia que en, que en el diseño. René Pecher, el paisajista belga, que es el fundador de nuestro comité, que en principio se llamaba Comité de Paisajes Históricos, de Jardines Históricos y Sitios, era paisajista. Entonces, él también fue presidente de IFLA y tuvo la idea de reunir este comité conjunto, que en principio puede parecer buena, pero también tiene sus inconvenientes, porque parecía limitar mucho el campo a los miembros que podían entrar dentro del comité, ¿no? Es como si en el comité o cualquier otro comité de ICOMOS que podamos hablar, pues no sé, pues el de la madera, por ejemplo, solo pudieran entrar arquitectos porque se hace un comité madera UIA con la Unión Internacional de Arquitectos, pues ya parecía como que se limita mucho el campo a arquitectos o paisajistas o historiadores que tienen que ver con los jardines históricos. Entonces, lo que parecía en principio una buena idea, yo creo que durante muchos años resultó en un empobrecimiento quizá del comité a la hora de abrirse y admitir otras disciplinas. Y sí, en IFLA... Celebrando los 50 años ¿sabes? con las entrevistas. El término paisajes culturales no se empleaba, sinceramente, es que no se empleaba el término de jardines o parques históricos, tal. Con lo cual dudo mucho que el comité de IFLA se llamase de paisajes culturales, porque era un término que se generalizó, que a pesar de que sí es más antiguo y todos sabemos un poco la historia del término, pero no se generalizó, digamos, en nuestro trabajo y en nuestro ambiente hasta que no fue adoptado por UNESCO en el año 92 y a partir de ahí se generalizó más. Incluso te diría que yo asistí a la discusión en Aranjuez sobre el paso de denominarnos jardines históricos y sitios a pasarnos a paisajes culturales y la discusión fue tensa, dura, ¿eh? No creas que todos los miembros estaban de acuerdo en aquello, era un término un poquito difuso por aquel entonces, ¿no? ¿Y cuáles son los temas que recuerdas que eran los más controversiales, digamos, en la discusión? ¿O cuáles eran los puntos de vista que se encontraban? En esa discusión, pues que muchos de los miembros que no estaban, por ejemplo, involucrados en temas de patrimonio mundial y no estaban tan ligados a UNESCO, el término paisajes culturales no se había generalizado, con lo cual ellos creían que se perdía totalmente el significado de jardines históricos y pensaban que el tema de los jardines y parques históricos, explicábamos, es una de las categorías de paisajes culturales, entonces les parecía como restarle mucha importancia a los jardines y parques históricos, ¿no? Que entraban a formar parte de algo en la que iban a tener un papel mínimo, mientras que antes era casi el único punto y la única referencia y el único tema del que se hablaba en el comité,
pues ellos pensaban que iba a quedar muy minimizado, ¿no? Y piensa que en aquel entonces, pues el comité estaba fundamentalmente dedicado a eso, pero además había trabajado muchísimo en la Carta de Florencia, era la piedra angular del reconocimiento del comité, y sobre todo había costado muchísimo que los jardines y parques históricos fueran considerados como un bien patrimonial y por tanto como algo merecedor de unos procesos y de una discusión patrimonial, aplicando los mismos criterios de conservación, restauración y gestión. Y tenían mucho miedo que al quedar esto diluido como en paisajes, que parecía un tema muy amplio, pues en lugar de ser un paso hacia adelante, fuera un paso hacia detrás, ¿no? Y volvieran otra vez a ser considerados pues mucho más desde un punto de vista solo natural, ecológico, mm, y esto daba mucho miedo, ¿no? Y viendo cómo ha pasado la situación, ¿cómo lo ves tú? El impacto, digamos, del cambio de jardines a paisajes culturales, ¿crees que ha afectado como los miembros aquellos temían? No, yo creo que lo que ha hecho ha sido enriquecernos muchísimo, ¿no? Al comité, por el contrario, ha sido un acierto total. Primero porque nos poníamos de acuerdo con las terminologías de patrimonio mundial, y siendo ICOMOS uno de los organismos asesores, era inevitable que nosotros estuviéramos utilizando el mismo lenguaje y las mismas terminologías. Hubiera sido absurdo que nosotros hubiéramos seguido anclados en el pasado, ¿no? Y eso por un lado. Y luego por otra parte, como te he dicho antes, pues lo que ha supuesto también es un enriquecimiento porque el concepto se ha ampliado tanto que ha permitido la entrada de otras disciplinas, otros expertos, abrirse también. Yo creo que ha facilitado el que nos abriéramos a otros países, a otras regiones. Sin duda ha sido un acierto total, vamos, que en su día contó con un poquito de resistencia, pero que ha permitido que el comité crezca y se enriquezca en todos sus trabajos y en todos sus aspectos, ¿no? Donde al principio eran pocas personas y eran como una familia. Yo por eso así lo he sentido siempre, siempre he sentido el comité como una familia. Ahora parece un poquito, ¿no? Porque ahora nos juntamos por Zoom, a veces casi no nos conocemos, no sabemos muy bien, no conocemos las caras de todos los que son miembros, y antes, claro, no había otra forma de comunicarse, o sea que a las reuniones pues procuraban ir todos, porque era a lo mejor la única vez al año que se veían. Y era pues como la reunión de una familia por Navidad, un poco esa misma sensación, ¿no? Y se creaban lazos de amistad muy profundos, se creaban unos vínculos especiales y entonces yo he tenido la suerte de vivir eso y de ver al mismo tiempo cómo el comité cómo ha crecido, cómo ha desarrollado, cómo hay tantísimos países ahora representados, eso es una maravilla, cómo hay tantas tendencias distintas, ¿no? Cómo hay tantas ideas que le dan una complejidad y una riqueza absoluta. Y entonces recuerdo muchísimos momentos buenos, ¿no? Y yo creo que los paisajes culturales, igual que han tomado un papel preponderante, ¿no? En la lista del patrimonio mundial se han convertido en una categoría muy especial, pues ese reconocimiento al comité que vino poco a poco por las circunstancias y por el gran trabajo de los miembros, eso ha sido para mí una enorme satisfacción, ¿no? La historia de la humanidad es una historia de migraciones absoluta, ¿no? Somos todos una mezcla de todo, una mezcla de influencias, de saberes, de conocimientos, de entendimiento de la naturaleza. Y este tema creo que lo deberíamos trabajar mucho más porque puede dar respuesta a temas tan importantes como el reto ante el cambio climático, ante los cambios sociales,
ante el abandono de los paisajes rurales, vamos, o las migraciones. No estoy hablando solo de migraciones regionales, sino estoy hablando del mundo rural al mundo urbano, ¿no? Y tendríamos que estudiar un poco más, por ejemplo, y va también en relación con las comunidades indígenas que están viendo o se están viendo obligadas a migrar y a abandonar en parte sus valores y sus ideales, que al final son los que se plasman en los paisajes que habitan y que construimos, ¿no? Entre todos. Y, y creo que ese mundo tan complejo todavía, bueno, nos queda mucho por estudiar ahí, ¿no? Y un reto al que tenemos que dar, y que hablamos mucho de diversidad, pero luego estamos todos muy, muy condicionados por nuestro particular entorno, por nuestra identidad particular, que nos queda muchísimo eh, para entenderlo. Eso nos serviría además, el sentirnos cercanos y aceptar los valores de otros, nos ayudaría, por ejemplo, en el Journey Nature Culture, en el viaje naturaleza-cultura, que en realidad es una exploración de cómo otras sociedades que no son la nuestra propia entienden esa relación con la naturaleza, ¿no? Y ese es un tema en el que la verdad yo creo que habría que trabajar mucho, ¿no? No solo aceptar la diversidad, porque creo que eso ya es, sino en realmente aprovechar esa diversidad para comprender los valores que encierran nuestros paisajes culturales, cómo compartirlos, cómo entenderlos. Yo creo que ya lo he mencionado, creo que efectivamente la Carta de Florencia fue un antes y un después, no por los jardines históricos, sino ya teniendo en mente lo de los paisajes, creo que fue un cambio de actitud total, y que, correcta o no, con sus imperfecciones y con tal, pues se adelantó a muchos temas que están hoy, ¿no? Quizá con otro lenguaje, pero se adelantó ya a muchos de los temas. Ya se hablaba de cambio, ya se hablaba, bueno, mezclar en un documento lo natural y lo cultural, pues estamos en el Journey Nature Culture todavía, estamos en esto, estamos en lo mismo, ¿no? Y creo que esto fue desde luego un hito, un antes y un después o sea, que eso abrió el camino a que luego hablar de paisajes como patrimonio pues no pareciera realmente una cosa extraordinaria, sino que era algo que era consecuencia de aquello, ¿no? O sea, creo que esto. Y creo que el de los paisajes rurales todavía no nos damos cuenta, y creo que va a ser, que ha sido también un cambio, un cambio vital, ¿no? Por muchas razones, por lo que decía antes, por este abandono que hay ahora del mundo rural, pero también porque en ese mundo rural es donde se guardan algunos de los valores más profundos del ser humano, y tenemos y pensar y otorgarle valor a eso, creo que ha sido muy, muy, muy importante, pero que todavía no lo hemos comprendido en toda su profundidad. Es algo mucho más profundo, porque hablamos de nuestras raíces, porque el paisaje es donde te implantas, ¿no? Y donde te encuentras a ti mismo. Y los paisajes rurales, pues mientras que, por ejemplo, los cascos históricos, nadie dudaba de que se inscribieran, por ejemplo, en la lista más cascos históricos, ¿no? Y nadie dudaba del pues eso, de las ciudades históricas como un logro de la cultura de la humanidad. Pues los paisajes, desde el 92 con UNESCO y los paisajes culturales, tuvo mucha influencia en que se apreciaran, pero solo como de forma excepcional, solo esos que son espectaculares, ¿no? Las terrazas de arroz y tal, pero el modesto paisaje rural, ese todavía quedaba por apreciar, ¿no? Y yo creo que ahí hemos dado un paso grande nosotros, y que lo veremos con el tiempo.
y además es el que nos va a dar respuesta con su sabiduría, con sus técnicas tradicionales a los retos al cambio climático, a los retos a los cambios sociales, ¿no? Porque es ahí donde se han sabido adaptarse siempre. Y esa resiliencia, esa forma de adaptación es la que todavía nos queda por aprender. Más que nunca, ahora más que nunca, todo ese patrimonio está muy, muy, muy amenazado. No te voy a contar, pero eso precisamente el cambio climático, el éxodo, ¿no?, del mundo rural, las prisas, las nuevas tecnologías, el enorme poder de los factores económicos, todo esto, el desarrollo urbanístico, todo esto precisamente hace que más que nunca, eh, tengamos que estar ahí para conservar nuestro patrimonio paisajístico, ¿no? Ahora más que nunca, desde luego. Y yo creo que la pandemia, si algo nos ha enseñado, es que todos volvemos al final al paisaje, ¿no? Todos volvemos, da igual, a nuestro jardín, a nuestra maceta, a nuestro paisaje, pero eso es lo primero que todos hemos añorado y todos hemos, ¿no? Bueno, pues ahí estamos nosotros para realmente conseguir que eso se conserve y se gestione de forma adecuada. La verdad es que la gente de los jardines y los paisajes es toda gente muy tranquila, muy afable, muy bienhumorada, muy que se adapta a cualquier cosa, así como ves otros, no digo otros comités, pero a lo mejor otras disciplinas, otros congresos que compartes con otros y la gente es pues, más seria. Los de los jardines y los paisajes somos, no sé si es porque está en contacto con la naturaleza, pues hacemos más tonterías, nos da un poco igual que, ¿sabes? Que nos gusta a todos comer bien, pero nos da un poco igual si es bien o mal, si estamos rodeados de buenos amigos y buen paisaje. Y entonces ha habido muchos, muchos momentos en el comité, la verdad, porque yo todavía no he encontrado a algún miembro del comité, no recuerdo a nadie, si me dices a alguien que surgía conflictos, pues a ninguno, a todo el mundo, siempre todo le parecía fenomenal y todo el mundo estaba contento con lo que hacíamos y siempre todos hemos disfrutado. Y entonces, pues no, te guardo recuerdos, sí, personales de algunos, con algunos momentos, la verdad, maravillosos, pero anécdotas del comité ha habido muchas, porque ya te digo que hacemos mucho el ganso, somos muy y enseguida que nos dejan hacemos alguna tontería. Así que somos un comité, la verdad, que es un gusto pertenecer a él.